Doctor Roberto Sosa, ¿lo puedo tutear? Claro que sí. Roberto, ¿dónde naciste? En Entre Ríos, un paraje, digamos que son canteras de yeso, se llama Piedras Blancas. Pero bueno, la inscripción en el registro civil se hizo en la ciudad más cercana, que era Hernandarias. ¿Cómo fue tu infancia, tu familia, tus pagos, la gente del lugar donde vivías? Bueno, yo de Entre Ríos prácticamente no recuerdo nada, tengo alguna imagen muy vaga. Lo que sí, cerca de los 4 años yo fui con mi abuela paterna y algunos parientes más, mis tíos, a Santa Fe. Ahí, digamos, hice casi toda mi infancia, hasta los 13 años más o menos estuve en Santa Fe. ¿Y tus padres? Mis viejos son separados prácticamente desde que nací. Hicieron cada uno, digamos, rearmó su vida, su pareja. Y bueno, nos veíamos así esporádicamente. Ellos vivían aquí en Buenos Aires, yo vivía en Santa Fe. ¿Tenés hermanos? 2 hermanas mayores que yo. A los 13 años, me contabas hace un ratito, bajaste a Buenos Aires. ¿Cómo fue tu adolescencia? Mira, yo la viví con mucha libertad porque estaba acostumbrado a un control bastante estricto de mi abuela, que era una persona muy severa en sus costumbres, y siempre, me había inculcado el tema del trabajo y del trabajo a casa, una cosa así, que, eso acompañado por el colegio, viste, me hizo sentir el rigor de la disciplina, ¿no? Entonces yo cuando vengo a Buenos Aires, que estuve un rato con mi viejo, un rato con mi viejo, tenía bastante libertad y sobre todo en ese momento, 14 años, te imaginas que comenzás a descubrir el mundo, sobre todo Buenos Aires. Yo venía de afuera, era una cosa absolutamente nueva para mí. Así es que, disfruté muchísimo con mi adolescencia y así también comencé a ir descubriendo de a poco. 14, 15 años, 16 años, comencé a, salir de noche, a conocer otra gente. ¿Cuándo empezaste a delinquir, Roberto? No tengo un momento definido, tampoco fue una decisión así, viste, que decís, mañana empiezo, sino que de pronto vos conocés gente que marginal, gente por ahí de la noche, gente que tiene costumbres de trabajo un poco distintas a las que vos conocés por el común de la gente, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y qué tipo de delitos? Y más que ver con picardías de chico, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, salir con un coche ajeno sin pedir permiso y para pasear con amigos o con chicas, ese tipo de cosas. Y ya desde temprana edad tuviste problemas con la policía. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era el trato que tenía la policía con vos? Y mira, el trato es el mismo que se brinda prácticamente a los mayores, por lo menos en aquella época. Las detenciones, cuando vos se presume que estás cometiendo un delito, es riguroso, del mismo modo que un mayor, no hay prácticamente diferencia. Entonces lo que es posible que te tengan en la comisaría hasta que se pongan en contacto con tu familia, y si eso no es posible, te derivarán a un instituto. Y ya en la mayoría de edad seguías teniendo este tipo de problemas y fuiste a la cárcel en 2 oportunidades. ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, la primera vez yo ya me había definido en una situación de vivir así, del delito, en el sentido de delitos contra la propiedad. Un poco estaba disconforme con el futuro que se me presentaba desde los laburos que yo hacía y estaba muy disconforme y me parecía que este era un camino, y eso fue lo que me llevó a hacer prácticamente un hábito, el tema de vivir a través del delito de robo contra la propiedad, ¿no? Más que nada. ¿La primera vez estuviste cuántos años? 7 años.
¿Y no te sirvió como experiencia? ¿Volviste a delinquir? ¿Volviste a caer en la cárcel? ¿Cómo es la vida en la cárcel? Bueno, el tema es que, digamos, la cárcel yo no creo que contribuya en absoluto a, digamos, a mejorarte. ¿Recibías malos tratos? Sí, eso, digamos, forma parte de lo rutinario, de lo cotidiano. Tal vez el maltrato físico que se puede dar en primer momento, si uno comprende más o menos las reglas como son, puede evitarlos, pero el maltrato psicológico es permanente. Qué sé yo, los efectos que produce estar dentro de una institución como esa es despersonalización, pérdida de la dignidad, pérdida del rol, pérdida del sentido, bueno, perdés el contacto con el presente de la realidad, digo, ¿no? Vos tenés un presente que es el de la institución, que no tiene nada que ver con la realidad del mundo. ¿Es verdad que hay jerarquías entre los presos? Sí, eso es parte de la cultura de una institución cerrada como es esa. Hay distintos valores, hay distintas jerarquías sociales, bueno, hay todo un lenguaje diferente. ¿Qué tipos de delincuentes son los que se ven peor dentro de la sociedad de la cárcel? Se habla de aquellos que tal vez tienen algún problema de violación a un menor o algún problema tal vez de homicidio a la madre o a la familia. ¿Esto es así? Mira, el violador es bastante repudiado, que en la escala social creo que es una de las más bajas. También, por supuesto, el parricida no tanto, pero también el filicida es bastante repudiado, ¿no? Creo que son cosas que van más allá, digamos, son casi delitos contra la cultura, ¿no? Más que delitos pasionales o delitos contra la propiedad, que son los más, digamos, los más soportados, los más tolerados, ¿no? Y dentro de ese ambiente incordioso, ¿cómo fue que a vos se te ocurrió empezar a estudiar? Y esto creo que forma parte de todo un proceso que sufrió el país, ¿no? Cuando la dictadura, bueno, tal como estaba el país, que prácticamente no se podía hacer nada afuera, tampoco se podía hacer nada adentro. Y así como sufría persecución la gente de afuera, sin necesidad de hacer nada quizás, y podías dar con tus huesos en la cárcel, lo mismo pasaba adentro, podías dar con tus huesos en un calabozo sin prácticamente hacer nada para merecerlo. Así que cuando cambia la situación política del país, cambia también la situación respecto de las instituciones y de los derechos, que se empezaron a reconocer que derechos, prerrogativas que todo individuo tiene, sobre todo cuando está procesado, que es el proceso lo que hace es nada más que restringir la libertad ambulatoria. No, ningún otro derecho te es cercenado antes de una condena. Entonces, el derecho al estudio, el derecho que tienen cualquier ciudadano a recibir educación por parte del Estado, fue una de las expectativas que se alentó desde este cambio institucional, ¿no? Desde la apertura de la universidad, por ejemplo, que viste el CBC, el hecho del ingreso irrestricto. Y vos te recibiste dentro de la cárcel, los exámenes los dabas en la cárcel. Sí, esto se pudo hacer por un convenio que se consiguió entre la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La UBA, y el SPF, que también bueno, fue una institución que en este momento se hizo permeable a estas inquietudes, y bueno, se posibilitó un convenio donde se permitía a los docentes que en forma absolutamente voluntaria y gratuita, esto es, ponían el pasaje de su bolsillo y perdían medio día, porque ir hasta Devoto no es acá a la vuelta de la esquina, implica una mañana o implica una tarde. Y el docente, bueno, con toda su buena voluntad, esto se hablaba en las cátedras, el que tenía, digamos, disposición de ir, él tenía que pagarse su pasaje y concurría a darnos clase. Y se trataba de un curso de la misma índole que se da en la facultad. ¿Vos creés que incurriste en el delito por problemas afectivos, por problemas familiares, tal vez falta de amor? Yo creo que, digamos, una de las vetas posibles explicativas del delito
en general, ¿no? Y esto me incluyo, es el tema de la conflictiva familiar. Esto es cierto para mí, es una de las cosas decisivas que influyen a que un menor manifieste con su conducta, que puede ser cualquiera, en este caso tomamos el delito, lo que hace es sintomatizar una conflictiva familiar. Roberto, y el amor a vos te cambió la vida, porque estando dentro de la cárcel la conociste Estela Costa, que está con nosotros. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo tengo una amiga que estaba de novia con el compañero de causa de él y estaban en la cárcel de Gualeguay, Entre Ríos. Entonces mi amiga me insistió en que viajara, yo no quería saber nada, bueno, hasta que al final la acompañé, pero no quería entrar. Y la acompañé hasta la puerta y el guardia, muy atento, me dice, pase señora, que hace mucho frío. Bueno, entonces pasé, ahí lo conocí a Roberto y Roberto era muy tímido, muy callado, hacía mucho tiempo que no tenía visita, que no veía una mujer y bueno, y él es muy, muy tímido y yo me hablaba todo, aparte me creía el autosuficiente. ¿Y fue amor a primera vista? Ay, de eso es lo que te voy a contar. En ese momento yo venía de terminar una relación y bueno, entonces le hablé desde las 10 menos cuarto de la mañana que lo trajeron hasta las 17:30. Le hablé todo el día y él calladito. Entonces cuando me voy me dice que lo mío era todo muy lindo, que yo tenía mucha vida, muchas cosas lindas, pero que él veía en mis ojos que yo estaba muy sola y muy triste. Y me dijo, yo no tengo nada para ofrecerte, simplemente mi amistad. Y me hizo así con las manos. Y bueno, yo me vine en el micro llorando y yo no creo en el amor a primera vista, pero a mí me pasó. Ese día yo me enamoré de Roberto. ¿Cómo conseguiste el indulto del presidente? Bueno, yo me recibí el año pasado y como tenía oferta de trabajo, tenía un proyecto de vida que, bueno, tenía mi relación afectiva con Estela, tenía arraigo, esto quiere decir tenía un lugar donde vivir, son las cosas que más o menos se tienen en cuenta para cualquier beneficio, ¿no? De que signifique liberación. Todo esto lo tenía, yo no encontraba mucho más sentido seguir en esta situación. Bueno, todo esto lo expresé en escrito y dirigido a presidencia, al presidente, porque las facultades son del presidente, lo iniciamos por el ministerio. Y esperamos, lo inicié como cualquier detenido común, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo te otorgaron el indulto? Y lo comencé en noviembre y se resolvió el 16 de marzo de este año, o sea que unos meses, más o menos demora 4 o 5 meses. ¿Piensan casarse? Sí, cuando solucionemos el problema de la vivienda estamos buscando para alquilar, pero está un poco difícil y bueno, nos vamos a casar y vamos a tener un bebé. ¿Piensan tener hijos, muchos hijos? Todos los que se pueda. Roberto, y también vos, Estela, ¿no tienen miedo a que en algún momento Roberto vuelva a caer en esto? Yo no, yo creo que lo fundamental está en comprender, digamos, cuál fue la problemática. Esto es, digamos, es muy complicado para uno porque nunca logra tomar suficiente distancia, ¿no? Como para examinarse a uno mismo. La valoración crítica de la realidad, digamos, las cosas que yo antes no valoraba bien, saber mis posibilidades, medir mis límites, eso es fundamental, ¿no? Comprender los límites y no fantasear y volar, estar limitándose dentro de las posibilidades de uno. ¿Quiere decir que estás arrepentido? Yo no lo diría así, porque arrepentido es medio, me suena como una cosa, viste, qué sé yo, como que lo bueno y lo malo, y las cosas no son tan así siempre, ¿no? Tiene más grises. Entonces yo creo que no es el camino correcto, eso es cierto. Me parece que cualquiera que tenga que manifestar algo, está bien que esto uno no lo decide tampoco así en forma consciente, no es que dice, bueno, yo me siento disconforme o me siento mal o tengo que hacer algo y voy a hacer tal cosa, no es una decisión racional, digamos, ¿no? Me parece que esto se nos escapa.